Muy buenos días, bienvenidos al conversatorio semanal que tenemos por el Diplomado Internacional de Gerencia de Empresas. Ya estamos con un buen grupo de contertulios. Ya estamos conversando con Daniel, que me comentaba un poco antes de empezar eh, por qué detalle hay que tener en cuenta en una fábrica que fabrica para disponibilidad, ¿cierto, Daniel? ¿Cómo era la duda? Cómo saber la cantidad, o sea, la variedad de productos que debemos tener a disponibilidad y qué capacidad de planta deberíamos definir para poder mantener los buffers si le hacemos una promesa al mercado de disponibilidad inmediata de esos productos. Entonces nos daría como un portfolio diferente y con eso tendríamos que saber qué cálculo hacer para saber si la capacidad de planta nos da para, si el mercado nos demanda esos productos que son de entrega inmediata, podemos reabastecer los buffers. Bueno, entonces esto es una pregunta que probablemente tienen muchos fabricantes de bienes de consumo, donde en primer lugar eh, tal vez sea una novedad para algunos de ellos. Esto que acabamos de decir, que la promesa que le vamos a hacer al mercado es tener disponibilidad inmediata de todos los productos. Algunos de los fabricantes lo que están haciendo hoy, están operando es recibiendo pedidos de sus clientes. Y, y como a veces no reciben muchos pedidos, entonces completan los programas de producción con órdenes de producción para completar stock, ¿cierto? Y entonces lo que va pasando es que llegan clientes con pedidos y uno tiene stock y le dice, ah, mire, esto lo tengo stock, se lo puedo despachar mañana, pero esto otro me va a tener que esperar una semana. Y así es como van funcionando, ¿correcto? O sea, es una cosa. Lo que acaba de decir Daniel, como si fuera la cosa más natural del mundo, es que una promesa de un fabricante donde cualquier cliente llega y uno tiene disponibilidad inmediata de los productos, es una promesa bastante buena. O sea, es lo que en el mercado se mide con el fill rate. El fill rate es ese porcentaje del pedido que es capaz de surtir el proveedor inmediatamente, en el momento en que está acordado, claro, pero los clientes normalmente ya se van acostumbrando, depende de qué es lo que estén vendiendo, pero les gusta mucho, los clientes son normalmente distribuidores, ¿cierto? O sea, esos son los clientes de los fabricantes de bienes de consumo, son distribuidores del tipo que sean, mayorista o un distribuidor o un retail o un almacén pequeñito. Son todos distribuidores. Un distribuidor es un negocio que compra algo y lo revende por un margen, sin ninguna transformación. Ese es un distribuidor. Entonces, si uno, como fabricante de bienes de consumo, le ofrece al mercado que tiene 100% de disponibilidad inmediata de todos sus productos, es una... Aquí estaba viendo los problemas que tenía Javier para participar. Eh, es una muy buena promesa. Y si uno aprende a venderlo y después ya suma un servicio donde a los clientes les dicen, mire, usted ya no me ponga más pedidos, sino que con una frecuencia fija yo voy sabiendo qué es lo que usted necesita y se lo voy reponiendo. Y no solamente eso, yo le voy a dar el servicio de monitorear sus niveles de inventario para que siempre sean los mínimos posibles, al mismo tiempo que tiene 100% de disponibilidad usted, no solamente yo. Y eso le conviene mucho al fabricante porque cuando un cliente vende más, uno vende más. Entonces, bueno, entonces, dada toda esa explicación,
ahora partimos de la base y que estamos de acuerdo y que queremos tener 100% de disponibilidad de los productos que fabricamos. Entonces Daniel hace la pregunta, bueno, ¿y cómo sabemos cuál es el portafolio ideal o si vamos a tener capacidad o no? Porque si uno tiene un portafolio muy, muy extenso, 500 SKU, a lo mejor la cantidad de setups que me implica estar manteniendo disponibilidad de todos esos productos en la bodega, me consume tanta capacidad que no soy capaz de producir la cantidad que necesito. Y entonces, esa es una pregunta de, de marketing también, de cuál es el portafolio adecuado. Bueno, es que es antes, el huevo o la gallina, dice uno. Entonces, cuando yo parto el trabajo con una empresa, normalmente ya tiene el portafolio. O sea, no es un tema de discusión. Entonces, si fuera que estamos diseñando una planta para un negocio nuevo, entonces ahí es donde uno se empieza a plantear estas cosas desde el principio. Pero cuando ya está en marcha el negocio y lo que uno está haciendo es la transformación del antiguo sistema donde producía para stock cuando no tenía pedidos, pero no siempre tiene para todo el mundo y entonces ahora lo que quiere es convertir su planta en otra cosa. Quiere convertir la planta en un reponedor del 100% de disponibilidad de todos los productos que me vengan a comprar. Y yo no me cuestiono, o sea, no le cuestiono el portafolio a la empresa. Ya habrá tiempo después para cuestionar esas cosas. Pero es que para partir, yo hago algunos supuestos que suenan razonables. La empresa eh, está vendiendo y si ha estado vendiendo mucho más de lo que era capaz de producir, normalmente lo que hace es aumentar la capacidad. Entonces han aumentado capacidad. Si no han sido capaces de aumentar la capacidad, lo que les pasa es que, bueno, el curso natural de los acontecimientos los lleva a perder mercado. Y entonces le bajan las ventas automáticamente. No es una cosa que uno esté buscando. Entonces, todo nuestro mensaje de teoría de restricciones es tome control de su sistema. Así que si en el remoto caso que yo me doy cuenta de que la capacidad efectivamente no da abasto para la demanda actual y el aumento de capacidad demora mucho tiempo, porque es que puede demorar poco tiempo. Pues el aumento de capacidad es simplemente aumentar otro turno, eso puede demorar unas pocas semanas de contratación y tal vez entrenamiento, pero no es construir otra planta, pues, ¿no? O sea, o meter más capacidad física, comprar máquinas que demora meses, ampliar metros cuadrados, lo que sea. Entonces, dependiendo de las circunstancias, ¿no? Está bien. ¿Te puedo hacer una De la sesión, aclaración de por de la qué, sesión. de por qué el tema del portfolio, por qué Sí, se puede tener en cuenta? Porque hay veces que le preguntás y te dice, mira, este producto hace 6 meses que está en stock. ¿Y por qué? Y porque alguna vez me lo pidieron y hice un lote y ese lote se mueve muy poco. Y entonces la pregunta es, ¿vale la pena tener semejante cantidad de inventario por una vez que me lo pidieron? ¿O no hay un producto que lo reemplaza? Sí, hay un producto que lo reemplaza, pero este tiene historia, ¿viste? Lo que te dicen todos los de marketing. O arrastra otro producto, pero si lo miramos desde el punto de vista, digamos, del negocio, ese producto es a pérdida, porque cada vez que lo producen cuando alguien se los pide, pero habría otro para reemplazar y entonces ese se podría sacar del portfolio y no necesitaríamos tener buffer. A ese tipo de decisiones me refiero como, bueno, planteemos otro portfolio y vemos con ese nuevo portfolio qué capacidad podemos tener y lo ampliamos hasta que la capacidad nos dé. bueno, pero lo que pasa es que
todas estas cosas que nos acabas de decir, Daniel, plantean preguntas que son para tomar una decisión. Y entonces, en el caso muy particular, yo haría las siguientes preguntas. Primero, cuando me dices que hay otro producto que lo sustituye sin tener que preguntarle a los clientes? ¿O lo sustituye preguntándole al cliente, a usted le importa si yo le mando esto? Esa es la primera pregunta, porque si me lo sustituye sin preguntar, es el mismo código, ¿no? Podría No es lo ser. mismo. No es lo mismo. ¿Eh? No es lo mismo. Ya, entonces Pero, si no es exactamente el mismo producto y uno le tiene que preguntar a los clientes, ¿a usted le importa si yo le sustituyo este producto por este otro? Entonces, yo de todas maneras me quedaría con uno solo para mantener el amortiguador y el otro que se me quedó, tenerlo ahí en reserva, y entonces cuando lleguen pedidos por el producto que ya tengo en la oferta, preguntarle a los clientes, ¿a usted no le importa si le mandamos este otro? Y le puede hacer un pequeño descuento para salir del stock, ¿no es cierto? Pero el resumen de todo esto es que mi recomendación sería: hágase un solo producto, a menos de que la diferenciación sea suficiente como para que diga la empresa, lo que pasa es que hay mercado para los dos productos. Entonces mi siguiente pregunta es, ¿cuál de los dos es mejor? ¿Hay uno que sea mejor que el otro en todos los aspectos? Y si la respuesta es sí, entonces yo le diría, fabrique ese. La decisión de la mezcla de O sea, productos no es influenciada por el throughput unitario de cada producto. pero es que el throughput unitario, claro, bueno, tienes razón, pues, José Armando. La cosa es que por eso es que uno termina teniendo 100 o 150 o 200 SKUs y no solo uno, ¿cierto? Pues terminas teniendo una cantidad de productos distintos para distintas necesidades, y por eso es que uno amplía el abanico y puede abarcar a más mercados. Pero toda la duda está no en este margen de si es uno más o uno menos, sino que son 100 o son 200 o son 300 SKU en el portafolio. Y entonces ahí hay una pregunta anterior que es de marketing. ¿Es necesario para abarcar más mercado tener tanta variedad? De hecho, mucha variedad puede confundir el mercado. Bueno, entonces ese es un tema como para conversarlo, pero yo lo converso después, cuando ya está todo implementado y estamos operando con el amortiguador y el ajuste dinámico. Y entonces ahí ya empiezan a hacerse las preguntas del ciclo de vida del producto, claro, de pero qué muchas productos veces lo que empiezan pasa, a bajar y otros que hay que introducir. claro, fíjate, y hay veces que te cambian o te dicen, no, tengo azul, amarillo y verde. Los productos son de colores, ¿no? Supongo que sean de colores. Pero el que más se vende es el rojo, y después viene el amarillo, y el verde no se mueve nunca. Y bueno, nos conviene tener verde porque podríamos tener un solo buffer del rojo que sale siempre. Ese tipo de decisiones también tiene que ver con cuánto estás invirtiendo en los verdes que no se mueven, que es inventario, dinero parado, y quizá tiene el mismo throughput que el otro y gira muy poco. Eso es un poco la decisión para poder, Javier porque está además pidiendo hacer la menos de palabra y esto, yo no entiendo por qué. Es cosa de solamente quitar el mute y hablar. Por eso es para acordarme que estoy en mute. Discúlpeme que llegué un poco tarde, pero yo no sé si hay otro contexto a la pregunta o la inquietud más allá de la optimización del portafolio, lo voy a llamar así, entendiendo que o estoy lanzando un producto nuevo o que tengo una mezcla de productos y tengo que decidir si voy a hacerles buffer o no, si me conviene. Eso es más o menos lo que entendí.
Sí, había una cosa más, que ¿cuál era la capacidad que debemos diseñar o tener para realmente decirle al mercado, mira, tengo disponibilidad 100% de estos productos y no fallar, porque si me quedo sin capacidad empiezo a fallar? Es correcto. Entonces, para mí hay dos aproximaciones y que yo creo que una es más correcta que la otra y estoy de acuerdo con Matías. La primera aproximación es mirar la empresa completa y la primera pregunta siempre se tiene que hacer desde el cara al mercado. O sea, ¿cuál es el impacto que sin haber tocado capacidad todavía ni tomar esa decisión? ¿Cuál es el impacto que va a tener en mi venta y en la reputación o el aspecto que tiene, la relación que tiene la compañía con el mercado? Entonces, ¿por qué digo eso? Porque lo más difícil que hay para cualquier compañía, mano, es sostener un nivel de ventas e inclusive hacerlo crecer. Entonces, entre comillas, si ya estoy vendiendo algo, ¿por qué quiero matarlo para optimizar algo adentro si es lo más complicado de hacer, que hay alguien que me quiera comprar el producto? Entonces, eso sería como y ahí hay que entender un poco la tolerancia del cliente o de los consumidores con respecto a ese producto que tiene una rotación menor, porque la alternativa está en no mantengo una disponibilidad inmediata, lo retiro de la lista de lo que me comprometo con un nivel de servicio más alto, pero igual lo voy a comprometer con capacidad a pedido porque el tiempo de tolerancia del cliente me da porque se sabe que es un producto especial. Y el ejemplo que pongo ahí es el de los muebles, por ejemplo. En los muebles, y aquí no sé si el producto es viable en esta manera, que es otra forma de solucionar el problema cuando uno entiende que no quieres perder demanda. Es si el producto se puede tener un subensamble que admite distintas terminaciones, ¿sí? Entonces, pues listo, ya se me hace más fácil porque tengo agregación en materia prima. Entonces los muebles, tengo el mismo mueble, el mismo sofá, el mismo conjunto de sillas o comedor, solo que está acabado en tono cedro o en tono pino o en tono, qué sé yo, o con cuero negro o con cuero blanco o con cuero rojo, etc. Y ya lo que me tengo que preocupar es de el componente que más rota o que menos rota, o el que mando a pedir especial porque alguien quiere uno color uva y ese pues lo mando a hacer el cuero primero, me lo traen en el metraje que quiero y después termino las sillas o termino el sofá. Entonces eso con respecto, ese es el primer análisis que yo haría para entender estratégicamente de que uno por querer optimizar adentro termina pegándole a donde uno menos quiere, lo más difícil que cuesta más, ¿ya? Mirando adentro, asumiendo que el mercado te permite cualquier cosa haciendo el ejercicio opuesto. Entonces lo que decía José Armando también, ¿cuál es la contribución y con qué frecuencia? ¿De qué plata estamos hablando de ese producto con respecto a la venta total? ¿Es un chupchic o no es? ¿Lo puedo sustituir por otro o no? O sea, realmente tengo que validar que la complejidad del portafolio que tengo es realmente una necesidad de mercado. Al final eso es lo que quiero primero resolver. Y después, si eso no, la estrategia de cómo operativamente lo voy a entregar, con qué oferta, pues hasta donde el mercado me deje. Nuevamente la tolerancia. Creo que por ahí es donde, y obviamente entiendo que todas esas preguntas tienen sentido a partir de que tengo una restricción de capacidad posible o estoy muy cerca de la restricción de capacidad. O sea, tengo que maximizar el uso de mis recursos con la mayor rentabilidad posible. Pero si tengo suficiente capacidad, es una pregunta que es válida, sigue siendo válida mientras haya un mercado. Más bien, el cuestionamiento del portafolio es cuando realmente estoy produciendo cosas que ya nadie me quiere comprar. O no se justifica, ¿me explico? Ni siquiera ni tiempos de tolerancia, no me van a contribuir. Lo que termino teniendo es, por hacer un lote de producción, termino vendiendo el lote en un año. Entonces realmente es un desperdicio. Y el último comentario es lo que Matías siempre aduce y yo le debo este entendimiento a Matías cuando hablamos de un buffer de mercado. Tal vez esas personas que quieren un producto tan especial y que quieren usar mis recursos para que yo se los produzca, pero vienen tan poco y no me quieren pagar lo que yo pienso que vale mi esfuerzo, entonces se lo dejo a que la competencia se los haga. O los importadores. Feliz de la vida. Y yo me encargo de hacer los productos que a mí me gustan, que el mercado quiere, que me va mejor y empezar a pensar más bien cómo hago qué otras cosas necesito para crecer, no atendiendo estas cosas que son
A menos que Oye, haya uno por... Sí, tus ideas están demasiado avanzadas para mí, güey. sí, claro. Yo sé, ¿Te a acuerdas? veces ¿Te me acuerdas? pasa Eso eso. fue lo que me dijo a mí. Sí, déjame descansar un par de días y mira lo que pasa. Te empiezo a imitar. O sea que, en el fondo, la competencia es un amortiguador. Es un amortiguador de Absolutamente, y capacidad. por eso es muy bueno tenerlos. Y respecto a la capacidad Herejía. misma, Daniel, lo que dije hace un rato, o sea, no sé si lo dije hace un rato, pero es lo que he dicho siempre. La capacidad mínima protectiva o sobrante de respecto de la demanda promedio debería ser un 20%, como mínimo. Eso no significa que eso es el óptimo. Esto es un sistema que es dinámico, está en movimiento y los aumentos de capacidad son siempre discretos. Entonces, lo normal va a ser que justo después de un aumento de capacidad, la capacidad protectiva esté sobre el 50%, 40, 50%. Y después, en la medida que uno va haciendo crecer las ventas, entonces la capacidad protectiva va reduciendo, y después viene otro aumento de capacidad. Pueden haber aumentos de capacidad que son así discretos porque uno amplió la planta, compró máquinas, eso. Y pueden haber otros aumentos que tienen que ver con horas extras, que son aumentos Turnos. temporales para absorber de repente algunos pics que Sí. te pillaron. O el mismo subir un turno, digamos Y es que que me quedé pensando que subir sí, un turno ya es inmediatamente es un escalón, claro. un escalón. Sí. Sí, no, es que casi siempre ocurre en escalón, y los escalones suelen ser más grandes que la demanda que uno está experimentando, Oye, generalmente, si uno lo hace bien. hace unos años aquí en Santiago, y como lo que voy a decir en realidad bajo mi punto de vista no los deja muy bien parados a la empresa, no voy a decir quiénes eran. Siempre tan caballero. Conseguí la reunión con el gerente general y o con el gerente de operación, no recuerdo muy bien con quién estuve hablando. Y en esa época, yo no sé si te acuerdas, Javier, de esas reuniones que sacábamos árbol de estrategia y táctica, qué cosa más horrible. O sea, lo que hacíamos era ver La tolerancia del cliente. la tolerancia a los prospectos. Sí. Bueno, yo no le saqué mucho el árbol, pero le di una explicación, no sé qué, y entonces me dijo, mira, la verdad es que vamos a hacerlo esto bastante corto, nosotros ya estamos trabajando con un consultor, llevamos trabajando con él 2 años. Y esto fue hace varios años atrás. Y ya este consultor se está jubilando, supe la semana pasada. Por lo tanto, toca empezar a barrer estas empresas de nuevo, porque ya no va a estar este señor. Pero la anécdota fue esta. Me dice, no, pues con él hicimos un trabajo fantástico. Nosotros estamos a 3 turnos trabajando y al hacer todas las mejoras de productividad en la planta pudimos reducir 2 turnos. Y entonces ahora estamos trabajando a un turno, al 100% de capacidad por un turno y haciendo las mismas ventas que antes. Entonces yo dije, eso suena súper bien. Y no hay para dónde aumentar ventas, no hay dónde exportar este producto. Si no, bueno, puede ser, pero estamos muy bien ahora. Dije, ajá. Bueno, yo me fui, pero lo que me quedé yo pensando fue, hicieron mejoras, le dijeron a todo el mundo en producción, necesitamos su colaboración, y como resultado de la colaboración de esas personas, despidieron a un montón de gente y se fueron para su casa. Y sí, mejoraron la rentabilidad. Pero ¿cuánto? ¿Cuánto representa
la mano de obra de costo total de operación de la empresa, de gasto operacional mensual. Entonces, lo que siempre estamos diciendo es, hay que mirar el throughput y cómo hacer crecer el throughput, no cómo reducir el gasto. Claro que a la empresa le fue mejor, pero para mí eso era un fracaso. Pero qué difícil es abrir la boca y no sonar como que yo estoy tratando de vender mi consultoría y hablando mal del otro, ¿cierto? Entonces me quedé un poco callado, bastante, ¿no? Sí, Creo que yo dije creo muy que poco. Algo dije, pues estoy seguro que algo dije, pero muy poco. les puedo leer unas notas que tengo aquí anotadas. Ya lo puse en un artículo que voy a publicar en el blog en las próximas semanas. Pues he estado haciendo de ese tipo de cosas en esta. No, en realidad no he descansado mucho, pero he tenido la mente, digamos, puesta enfocada en otro lado. Por cierto que si no están inscritos en el blog, como dice, les cae la maldición de Tutankamón ahora mismo, así que a inscribirse en el blog, si no, no les hablo más. O peor, Pero le hablamos más. le hablamos más, sí, más bien, les sigo hablando hasta que se suscriban. Danos la dirección, escribí después la dirección del blog, así ya no. Sí, sí, ahí se las pongo con todo gusto. El Y blog, esto es... esto es lo Adelante, adelante. blog, y lo voy a poner como un enlace en la descripción del video de YouTube también, pero blog.golradconsulting.net. Eso. Golrad es con 2 T's y consulting.net. Eso. Y precisamente usando este ejemplo, pues les voy a anticipar qué es lo que estoy escribiendo. Decidí que iba a hacer un artículo de cada una de las personas que considero pilares en mi entendimiento de qué es lo que uno tiene que hacer con las empresas, y he encontrado que son absolutamente complementarios, o sea, no se les escapó nada a cada uno para hacer como una especie de rompecabezas. El primero es Deming, el segundo es Eickhoff, el tercero es Ono, el cuarto es Goldratt y el quinto es Christensen. ¿Ya? Esos 5. Hasta ahora tengo 3 escritos y me faltan 2. Pero volviendo a revisar todo lo que tengo de Eickhoff, me llamó la atención lo siguiente. Primero dice que no importa de cuántas revoluciones industriales se hable, en realidad han habido una y estamos tratando de hacer la segunda. ¿Ya? Cosa que cada vez estoy más de acuerdo. No hay ni tercera ni cuarta, esas son pajamentazones para vender software. Entonces, la primera revolución industrial era la del músculo, donde obviamente la transformación clave estuvo en el descubrimiento de las máquinas y el poder hacer que la fuerza bruta física, transferirla a través de este tipo de piezas o elementos que fuimos capaces de fabricar. Y la segunda revolución industrial, en la que estamos metidos todavía hoy tratando de entender cómo terminarla o echarla adelante y de sacarle provecho, es la revolución industrial que está apalancada en la mente, en el pensamiento. Y obviamente tiene 2 componentes. Uno resulta en la automatización, porque ya no es solamente la fuerza bruta, sino las reglas y la velocidad de cómputo para toma de decisiones recurrentes, simples, etcétera, para que el sistema funcione, pero la otra es la perspectiva de sistema, que es donde más atrasado está. Entonces dice que cuando estamos entendiendo cómo aplicar la lógica de sistemas a las organizaciones, el problema es que el gran avance que la gente cree que ha descubierto es que podemos hablar de las organizaciones como sistemas biológicos. Y eso es mentira, está mal. Sí. Ahora voy a decir por qué. Porque los sistemas biológicos, digamos que de alguna manera interactúan entre sí, tienen toda la complejidad de un sistema, pero tienen condiciones dadas por la naturaleza de la parte, del componente del sistema. ¿Sí? Los leones son leones, los ñu son ñu, y la relación de predador-presa y todo este tipo de relacionamiento y toda la complejidad que le quieren meter. Sin embargo, dice que estamos en un nivel superior porque en la sociedad humana, pues al final terminamos construyendo sistemas sociales.
Y lo fundamental está en que en los sistemas sociales tenemos dos elementos que interactúan entre sí, que son componentes que son los difíciles de manejar, que son el objetivo del sistema, ¿sí? El propósito, que el propósito de las piezas de un sistema biológico está dado por su naturaleza, no lo decide el organismo, el individuo. En el hombre nosotros decidimos cuál es nuestro propósito o lo podemos proponer. Y segundo, los valores, que son importantes en tres aspectos. Primero, cada una de las partes del sistema tiene su propio set de valores y coincide o no con el propósito del sistema. Segundo, el sistema siempre va a ser parte de un metasistema o un sistema más grande que lo contiene. Por lo tanto, el propósito y el objetivo de ese sistema tiene que estar alineado, contribuye, tiene una razón de ser dentro del metasistema. Es decir, entender qué es lo que hace. Y por último está el valor del sistema como tal que lo contiene. Entonces, la única forma y el rol de un gerente y de un equipo directivo de una organización como sistema social es asegurar el desarrollo, que significa aumentar la capacidad y la habilidad del sistema, siempre, para cumplir el propósito para el que está diseñado o se organizó para hacer. Y eso quiere decir que el gran conflicto se presenta entre los valores que se profesan, mas no se cumplen. ¿Sí? No puede ser valores en proclamar cosas, porque aquí el recurso humano es el activo más importante de la compañía. Y por eso me acordé, Fish. Y en la primera vuelta de la esquina vamos a optimizar y ¡pum! Para afuera el activo de las personas. Y por eso es que es tan difícil y uno no termina de aprenderle a estas personas. Por eso es que es tan difícil realmente gerenciar una organización, porque el rol que el que llega ahí arriba tiene que entender que su función es desarrollar la organización. Y al final es algo que, pues me acuerdo que Eli nos lo repitió una y otra vez, al final de sus últimos días decía que the soft stuff is the hard stuff. Es el verdadero hardware de la cuestión, es decir, el desarrollo de las personas, el trato a las personas, el respeto, la educación, el aprender, la sincronización y la coordinación, la colaboración es lo más difícil. Es el ideal más difícil de lograr para un gerente, un directivo, una empresa o una organización. Pero es la correcta. Perdón, eso era lo que quería compartir. No, perdonen por la filosofía, pero... Entonces, de eso uno, ¿qué concluye? ¿Que primero está la persona o primero está el sistema? Yo lo que te diría es que si la persona y sus valores no están alineados con la del sistema, tienes una contradicción, un conflicto. Claro, pues yo hice la pregunta truculenta, ¿cierto? La pregunta yo sé, capciosa. no. La por eso pregunta yo me escabullí. ¿Y por qué hago la pregunta que está primero si la persona o el sistema? ¿Qué consecuencia práctica tiene esa pregunta? ¿Acaso hay alguna contradicción? Y mire, les voy a compartir algo. En 1919, que fue hace 102 años ya, se publicó este libro. Un momento, ahí está. Este libro que es de Taylor y lo publicó Frederick Winslow Taylor, el copyright en 1911. Lo que pasa es que el libro de 1911, que es este de aquí, como ven, no está muy bien estructurado. Está la página 1 y este es el capítulo 1 que tiene 100 páginas, 137. Es el capítulo y el libro. Y yo me lo leí entero. Una paciencia, pero impresionante. Sí, pero entonces en 1919, y aquí está pues, un timbre de 1920, el 7 de enero de 1920. La Universidad de Harvard lo publicó, o sea,
No sé si esto estará asociado a la Universidad de Harvard, pero hay por ahí un agradecimiento a un fondo que está asociado a la Universidad de Harvard que hizo posible la publicación de esto. Y tiene un prólogo, o sea, una introducción donde habla del presidente Roosevelt. Entonces, después de darles todos esos antecedentes, que desgraciadamente esto no queda claro cuáles estas anotaciones al margen, quién la hizo, pero me llamó la atención marcar esto de la introducción. Es un libro de 102 años de antigüedad. En el pasado el hombre ha estado primero y en el futuro el sistema debe ser primero. ¿Qué tal? Pero un momento, en 1919 ya publicaron un libro diciendo eso, y todo el desarrollo posterior del management ha sido contradiciendo esto. Sí, y de alguna manera uno termina como entendiendo que todos estos señores que nombré, o sea, a mí lo que me sorprende es que a veces uno pregunta, bueno, yo me imagino que ustedes saben quién es Deming, y te miran así con ojos vidriosos y se les empieza a ir la cabeza. No, Edward Deming es un científico, estadístico, pero que yo no sé en qué año nació, pero debe haber nacido por ahí, por 1900. Sí, por el 20 y terminó muriendo por ahí en los 80. O sea que 90. era un niño pequeño, o no había nacido cuando se escribió esto. Correcto. Y entonces después vienen estos 3 puntos donde dicen, y este paper, o no sé, este trabajo ha sido escrito primero para señalar a través de una serie de ilustraciones simples la gran pérdida que va a tener todo el país, o va a sufrir todo el país, a través de la ineficiencia en la mayoría o en casi todos los actos diarios. Número 1. Segundo, tratar de convencer al lector de que el remedio para esta ineficiencia subyace o recae en el administración sistemática, dice, pero yo creo que sistémica debe ser. No, pero aquí no dice systemic, pero lo que pasa es que el término systemic es bastante ¿cómo se dice? Contemporáneo con esto, porque en 1919 ya von Bertalanffy. Sí, Bertalanffy ya había estaba vivo, pero no había publicado todavía su teoría general de sistemas y empezar a hablar de sistémico y eso. Pero me pareció notable esta frase. Dice, realmente se tiene que apoyar en una administración sistémica o sistemática, más bien que o sobre estar buscando a los hombres que son extraordinarios, pero bastante raros, ¿no es cierto? O sea, el inusual o extraordinario hombre. O sea, en vez de buscar gente súper productiva, buscar el Messi, andar buscando Messi o buscar el Ronaldinho, lo que vamos a hacer es, no, olvídese de eso, van a aparecer, no es problema, o sea, van a ser bienvenidos y bien recibidos en nuestro equipo, pero lo que nosotros queremos armar es un equipo, no queremos andar buscando a la figura, a la primadona. Y en tercer lugar, probar que la mejor administración o gerencia es una ciencia, o sea, una verdadera ciencia. Eso también contradice a algunas personas, ¿no es cierto? Que dicen, no, estos son ciencias sociales y es discutible, todo relativo, en fin. No, esto es una ciencia y hay cosas que son correctas y cosas que son incorrectas.
entendiendo como que, igual que en toda ciencia, uno hace una hipótesis y esa hipótesis tiene que poder estar sometida a la prueba para poder ver si es que la hipótesis es correcta o es falsa. Y entonces, cuando uno tiene una hipótesis que es correcta en un montón de casos, ya puede formular una cierta ley de comportamiento de la naturaleza en ese espectro de casos. Entonces uno dice, bueno, dentro de estos límites, esto funciona muy bien. Por ejemplo, la ley de movimiento de Newton, F igual M por A y todo eso, suena perfecto en la escala en la que nos movemos normalmente sobre la Tierra. Pero si uno se sale al sistema solar o sale del sistema solar, probablemente eso ya no... O sea, hay que ir y mirar algo más general que eso. Eso es lo que hizo Einstein, ¿no es cierto? Por ejemplo. Y entonces dice, y posteriormente vamos a mostrar que los principios fundamentales de la gerencia científica son aplicables a todo tipo de actividades humanas, desde los actos individuales más simples hasta el trabajo de las grandes corporaciones. Lo cual llama para una cooperación la más refinada elaborada o más elaborada. cooperación. Entonces aquí cuando yo leo esta frase most elaborate cooperation, ya y sabiendo al final de la historia digo, pero esto es muy obvio, porque en realidad si uno piensa que son sistemas, el sistema es lo que tenemos que manejar y no es que el hombre sea antes o sea después que el sistema, sino que al mirar que es la cooperación la que va a hacer funcionar los sistemas, entonces uno dice, perfecto, ¿cómo vamos a lograr que los sistemas funcionen mejor? ¿Con esclavos o con hombres libres? Yo creo que es lo segundo. Entonces, si es con hombres libres, la cooperación hace que la preocupación por el hombre sea primordial. Eso no significa que, vamos a decir, lo más importante es cada uno. No, lo más importante, si yo soy gerente de una empresa, es administrar el sistema. Pero dése cuenta de que para que eso tenga éxito, el mejor camino es logrando la colaboración voluntaria. Y entonces ahí uno empieza a darse cuenta de lo importante que es tratar bien a la gente. Y desde luego no pasarle estos mensajes de por favor ayúdenos a mejorar y después para que podamos echar y a después adopter con ustedes. cuando usted sobre lo votamos. Exacto. ¿No? Y fíjate que, perdón que nos extendamos en esta línea, pero yo vuelvo a insistir que la manera práctica de todo esto o la forma más inmediatamente tangible de esto, Daniel, es precisamente el hecho de estar pegado del mercado, de qué es lo que estamos logrando entregarle al mercado que aporta valor y todo esto. Y parte de ahí, o sea, toda esta colaboración que dice Matías con los individuos dentro de la organización y que estamos gestionando, el rol más importante de la gerencia es el desarrollo para siempre estar teniendo la capacidad de ir modificando, aprendiendo y cambiando para seguir siendo relevantes en el mercado. ¿Por qué? Porque es la única forma que podemos demostrar el respeto por las personas que decidimos traer adentro de la organización para trabajar, porque no es, y eso es lo que a veces tal vez a mí no me gusta mucho lo que pasa hoy en día, que las reglas para entrar y salir del trabajo tienen que ser con toda esa libertad, pero el propósito, si realmente a las personas entran en una empresa, mi rol tiene que ser, si yo las traje adentro, es porque creo que me sirve ahora, mañana, pasado, dentro de 6 meses y dentro de los próximos 10 y 20 años. No es que se tengan que quedar, pero tengo que hacer el trabajo con esa motivación de que no estoy trayendo gente para después, si aparece alguien que me cuesta menos, lo echo y
y venga y vamos cambiando de esa manera. O sea, no puede ser hasta ese grado de utilitarismo, sino tiene que ser ese grado de colaboración, respeto y alineación de valores. Y eso creo yo que al final las empresas que están más cerca de esos principios terminan siendo las que mejor les va. Y me acuerdo de Eli cuando Eli decía las condiciones necesarias para una buena estrategia está en que uno tiene que cuidar a los empleados primero, después tiene que cuidar el mercado, los clientes y el ambiente donde participa, y de último y no menos importante, los accionistas o los fundadores de la empresa, ¿sí? O los dueños de la empresa. Y al final todas esas tres condiciones necesarias, pues filosóficamente terminan derivándose de todo este entendimiento de la interacción y lo que relaciona a las personas dentro de esa organización. Son tres condiciones necesarias. Y como Sí. son condiciones necesarias, cualquier par de ellas son dos condiciones necesarias para la tercera. La tercera, exactamente. Porque al final las tres son condiciones necesarias para lo que hemos definido como la empresa siempre próspera o que se sostiene en el tiempo. Entonces da lo mismo si tú tomas como objetivo proveer un super empleo a la gente que entra, porque las otras dos condiciones necesarias son que tienes que tener una muy buena oferta y que eso produzca muy buenas utilidades. Exacto. Ahora, si tú decides hacer como dicen en Berkshire Hathaway, como dice Warren Buffett, a su CEO le dice, recuerden las dos reglas, ¿no? ¿Se acuerdan de las dos reglas? La primera regla es, siempre preocúpese de los intereses de sus accionistas. Y la segunda regla es, no se olvide de la primera. Entonces, cuando uno piensa así, pero no entiende cómo funciona la realidad en naturaleza, no es por consenso. Sí. ¿Cómo funciona? Entonces puede ignorar estas condiciones necesarias de atender bien el mercado o darle un buen trato a los empleados. Y ahí es donde se producen muchos de estos, a veces son historias de terror donde la empresa igual sobrevive, porque como el mundo es tan imperfecto, no le compiten muchos que lo hacen mejor. Entonces sufre mucha gente por otro lado, y otras veces terminan en que la empresa desaparece. Y también sufren todos los que estaban empleados ahí hasta el momento anterior, ¿cierto? O sea entonces, yo hoy lo que quería era reivindicar el taylorismo, pero el taylorismo que nadie había entendido como taylorismo. Vean los principios de la gerencia científica del señor Taylor, capítulo 1, fundamentos de la gerencia científica. Y yo lo tengo en español. Primer capítulo. Este es el primer capítulo. El principal objeto de la gerencia debería ser, ¿no? El principal objeto de la administración debería ser asegurar la máxima prosperidad para el empleador junto con la máxima prosperidad para el empleado. Primer párrafo, 2 líneas y media. Segundo párrafo, las palabras máxima prosperidad son usadas en su sentido amplio para significar no solo grandes dividendos para la compañía o el dueño, sino el desarrollo de cada rama del negocio a su más alto estado de excelencia, de modo que la prosperidad sea permanente. Y en el tercer párrafo explica lo de la máxima prosperidad para el empleado. De la misma manera, máxima prosperidad para cada empleado significa no solo salarios más altos que los usualmente recibidos por hombres de su clase, sino que, incluso más importante, también significa el desarrollo de cada hombre a su estado de máxima eficiencia,
de modo que sea capaz de hacer, generalmente hablando, el más alto grado de trabajo que sus aptitudes naturales le permitan, y significa darle, cuando sea posible, esta clase de trabajo para hacer. Ya con esos tres párrafos, ¿qué más? O sea, no. ¿Y qué te parece el cuarto? Parecería ser tan autoevidente que la máxima prosperidad para el empleador junto con la máxima prosperidad para el empleado deberían ser los dos objetivos primarios de la administración, que incluso afirmar este hecho debería ser innecesario. Y aún así, no hay duda de que a través del mundo industrial, una gran parte de la organización de empleadores, asimismo de la de empleados, están más bien en guerra que en paz, y tal vez la mayoría de cada lado no cree que sea posible un arreglo de sus relaciones mutuas para que sus intereses sean idénticos. Pero no es impresionante que hace 102 años se haya escrito esto. Con esa claridad de pensamiento, además. Y sigue siendo vigente. Es que uno dice, ¿qué COVID ni qué COVID? Nos la hicimos. Y entonces después vienen, llama el último párrafo que incluí aquí, no me acuerdo, pero ¿por qué lo voy a leer de nuevo? La mayoría de estos hombres cree que los intereses fundamentales de empleados y empleadores son necesariamente antagonistas. O sea, la contradicción o el conflicto entre empleado y empleador es una cosa necesaria porque hay un juego de suma cero, entonces estamos repartiendo el mismo pastel, así que si a uno se le da más es a costa de darle menos al otro, ¿cierto? Eso es lo que dice esta frase. La gerencia científica, por el contrario, tiene su fundamento en la firme convicción de que los verdaderos intereses de ambos son uno y el mismo, que la prosperidad para el empleador no puede existir en el largo plazo a menos de que esté acompañada por la prosperidad para el empleado y viceversa. En otras palabras, la naturaleza es armoniosa consigo misma, como decía el amigo Newton, El amigo Isaac. Y lo que dijo Eli Goldratt, todo conflicto puede ser eliminado, es aparente o es totalmente real, pero porque se sostiene sobre supuestos equivocados. Bueno, en fin, con esta predicación de hoy termino la sesión. Exacto, más que prédica creo que es un tema de entendimiento y propósito. O sea, a mí la reacción que me da volver a escuchar esto y leerlo otra vez es que uno se da cuenta de que está en la vía correcta. ¿Sí? ¿Y cuántas personas conocen a Taylor? Muchas, ¿cierto? O sea, no estoy hablando de que si uno sale a la calle y pregunta, ¿usted conoce a Taylor? No sé quién es ese señor. ¿Qué? Por eso, es que es como el chiste de Eli que decía, ¿usted conoce a Murphy? Sí, sí, todo el mundo conoce a Murphy. Dice, no, usted no conoce a Murphy. Lo mismo, la gente cree que conoce a Taylor. En este caso, si uno hace una encuesta entre las personas que sí se supone que lo conocen, o sea, todos ustedes lo deben de haber escuchado alguna vez, y no es el teorema de Taylor, ese de la integral doble y la... No me confunda. No. Pero la mayoría de nosotros escuchamos hablar de Taylor en la universidad y le dijeron a uno que ese ingeniero era, o sea, que había inventado estos métodos, o sea, el estudio de tiempos y movimientos. Tiempo y movimiento, sí. Para optimizar el trabajo de los operarios en las fábricas y entonces, o sea, toda la imagen que uno tiene es que era un perfecto teórico del esclavismo. Sí, y cuando habla de eficiencia, la gente lo tradujo inmediatamente, exprima más y explote más. Y nada más contrario a lo que significa lo que está hablando de eficiencia. Bueno, yo
después de leerle estos parrafitos, y he estado esta semana pensando en, porque voy a aprovechar de hacer un poco de publicidad, cómo lanzo los fish nuggets. Ya decidí que el tema central de los fish nuggets es reivindicar el taylorismo y como base del pensamiento sistémico, y ese es el tema, y no hay otro tema, y ese es el tema. Y entonces cuando hablo de fabricación a pedido, ese es el tema, o si es innovación, ese es el tema, o cualquier cosa, ese va a ser el tema. Y así voy a hacer, veamos, a ver cómo me va. Let's see, exacto. Entonces, con eso damos por terminado la sesión de hoy. Sí, les voy a poner la dirección del blog. El blog, de nuevo, blog. Ya se los pongo ahí en el chat. Ya. Que además está en LinkedIn, ¿no? Es lo mismo que publicas en LinkedIn, Javier. Sí, a veces repito cosas, otras veces no. Bueno, uno me deja copiar, sería bueno. Ahora sí. Aprovecha el material de blog también para hacer alguna. Pero es que a veces hay publicaciones de blog que son tan específicas que no van al LinkedIn. Exacto. Bueno, pero caballeros, yo voy me han alegrado a hacer muchos amigos con los artículos que voy a publicar. Sí, yo creo que vamos a convertirnos en un puercoespín. Tengo aquí algunos dice, bueno, Taylor, pensamiento sistémico y la lucha de clases desde 1917 en adelante. Venga para acá, aquí pechito, la bala aquí. La bala aquí. Vamos haciendo amigos. Segundo tema, el error fundamental de la responsabilidad social empresarial. ¿Cómo está eso? Toma canalla. No, pero ¿cómo hay que ser socialmente responsable? Eso es un error. Lo que pasa es que al decir eso, bueno, ya lo voy a desarrollar. Listo. Y así me voy. Peter Drucker y Russell Lakoff. En fin, ya. Hasta el próximo jueves. Muchas gracias por su participación. Se va a poner bueno esto. Muy interesante. No, pero eso es una fish nuggets. Después tomamos prestados y total da lo mismo repetirse. Sí, exactamente. Sí, el tema aquí es un tema de constancia a propósito. Usando las palabras de Deming. Muy bien. Gracias. Hasta el próximo muchachos. Un gran abrazo.